la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Bendito Señor, cuánto amamos tu bendita palabra. Y gracias por esa bendición, oh Dios, de poder depender de ella. Ella nos da vida y en ella tenemos seguridad, Señor. Para en ella tenemos certeza, en ella tenemos convicción, Señor. Sé tú, oh Dios, en la vida de cada uno de estos tus hijos, para que en esta noche estamos delante de ti, bendito Señor. Hoy queremos darte gracias. Gracias por este día, Señor, para este 30 de abril del 2020, Señor. Para un año, Dios, como cada año, un año donde nos hemos encontrado con situaciones inesperadas para nuestras vidas, pero Dios, conocidas por el Santo, por el Soberano, por el que gobierna cielos y tierra, conocidas por ti, Señor, y que antes que nosotros pidamos, Padre, tú habrás respondido a las peticiones y a las necesidades del corazón de tus hijos y el corazón de tus siervos. Padre, muchas gracias por cada testimonio que hemos escuchado, Señor, Padre, que edifica nuestras vidas en estos tiempos de adversidad, Señor. Padre, ver, oh Dios, familias que se reúnen. Padre, que, oh Dios, aún sin este medio que hoy tenemos, Señor, se reúnen, Señor, Padre, para orar, para estar de rodillas delante de ti, bendito Señor. Padre, nos unimos, oh Dios, Padre, en un mismo sentir, Padre, en un mismo clamor, en una misma oración, en una misma fe, en una misma convicción de corazón. Padre, unidos los unos por los otros. Y esto se entrelaza a nivel mundial, Señor. Padre, con esta familia en la fe en la cual tú nos has colocado, Señor. Pero también, oh Dios, Padre, con lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, Señor. Toda ella, oh Dios, conformada por diferentes denominaciones, pero que nos unimos, oh Dios, porque amamos a un mismo Dios, a un mismo Señor, a un mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu. Hemos sido bautizados en el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros, Señor. Padre, abrazamos un mismo destino y tenemos en nuestro corazón las mismas convicciones, Señor. Gracias por esta situación que atraviesa el mundo, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, porque tú guardarás la vida de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos, de cada uno de los que tú has apartado para ti. Padre, porque están escondidos. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, mi vida está guardada, reservada, Padre, en tu morada. Allí están nuestras vidas, Señor, porque donde está Cristo, allí estamos nosotros, Señor. Padre, allí estás, Padre, sentado a la diestra del Padre. Allí también nuestras vidas escondidas. Padre, allí contigo, bendito Señor, bendito Redentor, bendito Salvador. Decirte muchas gracias, Espíritu Santo, por esa compañía que tú nos has dado en estos 30 días, desde el 1 de abril, oh Dios, Padre, hasta el día de hoy. Aún, oh Dios, antes, cuando comenzaba esta cuarentena, Señor. Allí, oh Dios, el 12 de marzo que comenzaba esta cuarentena. Padre, tú, oh Dios, has estado con nosotros en el poder del Espíritu Santo. A ti, Papito Padre, decirte gracias, porque de los cielos tú contemplas la tierra para mostrar tu poder a favor de los que tienen un corazón dispuesto para contigo. Hoy te decimos muchas gracias por esta familia en la fe, Señor. Muchas gracias por el CENTI en Paraguay, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por cada discípulo, por cada hijo tuyo, para en cualquier rincón de esta nación, Señor. Para allí en Salto del Guairá, bendice su vida, bendice sus corazones, Señor, y suple lo que pueda faltar en ellos conforme a tus riquezas en gloria. Toma, oh Dios, allí Concepción, que sea tu bendición sobre cada hijito tuyo, sobre cada hijita, sobre cada siervo, sobre cada uno de aquellos que, oh Dios, han puesto la confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Sé tú con ellos, bendito Rey, Señor y Salvador. Toma, oh Dios, para el ministerio en Ciudad del Este. Atiende a la petición de tus hijos, al clamor de tus siervos, Señor. Padre, oh Dios, una ciudad que es fronteriza, Padre, como lo es Alto del Guairá,
que dependen, oh Dios, de todo el comercio. Oh Dios, paralizadas, Señor. Pero Dios, tú suples, Padre, todo aquello que pueda faltar, bendito Señor, como tu palabra lo expresa. Toma Encarnación, Señor, de igual manera, una ciudad fronteriza. Padre, gracias por guardar, por bendecir, Señor, estas ciudades. Gracias por tomar allí en misiones, Señor. Padre, tus discipulitos, tus hijitos, tus hijitas allí. Y oh Dios, suplir en ellos. Toma, oh Dios, en Pilar, Padre, tu mano extendida de poder. Y guarda, oh Dios, Padre, en este tiempo, bendito Señor, donde, oh Dios, la comunicación ha sido a través de estos medios, donde, oh Dios, la presencia física no ha sido posible, pero donde tú estás con ellos como estás con nosotros. Gracias por bendecir allí en Villarrica, por, oh Dios, suplir también allí en el corazón de tus hijitos, Padre, en el corazón de tus siervos, Señor. Oh Dios, gracias, porque son especial tesoro para ti. Muchas gracias, oh Dios, por tomar el gran asunción, Padre, de Mariano Roque Alonso, en San Lorenzo, Fernando de la Mora, allí en Ñembí, allí, oh Dios de los cielos, en Villaliza, en Luque, Padre, en Santa Ana, en Fernando de la Mora, en Republicano, en Trinidad, Padre, en Nazaret, Padre, aquí en el distrito centro, Dios, esta zona donde está ubicada la sede nacional. Padre, por cada involucrado, por cada hijito tuyo, Señor, porque el amor tuyo ha sido derramado sobre sus corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias por guardarnos, Señor. Gracias, oh Dios, porque, Padre, estamos entrando a un nuevo mes, el quinto mes, un mes que marca nuestras vidas también. Padre, con recordatorios, oh Dios, como Dios de los cielos, esta nación hermosa, Padre, que celebra ese día de su independencia, Señor. Padre, el Día de Madres, oh Dios, que también marca, Padre, el corazón de todos nosotros, bendito Señor. Padre, mañana, oh Dios, Padre, el primero, permítenos, oh Dios, tener un tiempo especial de consagrar, Padre, este mes, oh Dios, de una manera especial. Y poder clamar, oh Dios, para que poco a poco, Padre, en esa cuarentena inteligente, pueda, oh Dios de los cielos, el país poco a poco volver a la normalidad. Padre, oh Dios, gracias, porque tú nos darás sabiduría, Padre, nos darás ciencia, pero sobre todo, Dios, los cuidados en nuestra salud, para, oh Dios, ser guardados en estos tiempos de prueba y de adversidad. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con poder sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Un gusto poder estar de nuevo conectados, poder tener este tiempo de bendición y poder experimentar que estamos en esa unidad que el Espíritu de Dios tiene para con cada uno de nosotros, para con cada uno de sus hijos. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, se celebraba algo que en todos los términos, el Día del Maestro. Y quiero ir a algunos pasajes de la Biblia, recordar de manera especial a nuestro Maestro por excelencia, que es el Señor Jesús. Y también recordar que a todos nosotros, tu vida y mi vida, Dios nos ha puesto para que seamos maestros. De alguna manera influenciamos en la vida de otros, de aquellos que tenemos a nuestro alrededor, de aquellos que son nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Estamos influenciando a otros, enseñando a otros. Entonces quiero que vayamos a Mateo capítulo 23, inicialmente. Mateo capítulo 23, versículo 8. Ella en adelante dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí aparece, repito, esa parte del Señor, recordando los versículos anteriores. Si uno lo mira, por ejemplo, el versículo 5, ese pasaje, habla en el contexto, de los fariseos, de los publicanos, de los escribas, de los saduceos, etc. Y el Señor dice: antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y dice: pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos en sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que todos los hombres le llamen rabí, rabí.
Y en ese término era el que el Señor se refería en este contexto. O sea, cuando le da ese consejo a los discípulos, pero no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, el Señor nos habla de que no busquemos el puesto de honor en ningún lugar. Tampoco que alimentemos nuestros egos con títulos, que de pronto sí, hay títulos que, digamos, la sociedad nos ha dado, académicos, etcétera. Pero aquí se refiere en término espiritual. O sea, recordemos la palabra rabí significa maestro, que es la traducción que se da, pero también significa mi grande. O sea, es como decirle a alguien mi grande. En término maestro es reconocer digamos, un grado superior al que nosotros tenemos. Y el Señor le decía a los discípulos en ese contexto, todos vosotros sois hermanos. O sea, uno es vuestro maestro. O sea, el Señor es el único que espiritualmente debe recibir ese título, maestro. O sea, recordemos, esta declaración nos habla de las relaciones del hombre con Dios. Y tres cosas constituyen la vida de un cristiano: lo que es, lo que cree y lo que hace. Lo que es, recordemos, somos hijos de Dios, y eso tiene que ver con la doctrina, con lo que la palabra de Dios nos da, con lo que Él día a día quiere alimentarnos. Lo segundo, lo que cree, la experiencia. Nuestra fe va creciendo a medida que vamos introduciéndonos en el camino del Señor. O sea, la fe de cada uno de nosotros ha crecido. De pronto inicialmente era una fe de niños, hoy ha ido creciendo y se ha vuelto de pronto una fe de milagros. Dios nos ha permitido ver milagros en nuestra vida. O sea, repito, lo que es, lo que cree y por último, lo que hace, lo que nosotros practicamos. O sea, nos habla dentro del contexto de la vida espiritual. Recordemos, el Señor anhela que en nuestra vida haya vida, instrucción y guía. El maestro es el que guía. Y en este contexto el Señor nos recuerda esa parte: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En término espiritual, el único que puede, digamos, dar esa guía perfecta es el Señor. Nosotros podemos, sí, somos testigos de Él, pero nosotros debemos llevar a la gente a que ponga sus ojos en Jesús. O sea, el Señor nos recuerda esa parte cuando ahora mete la palabra Padre allí. O sea, dice bien claro: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, no reconozcáis a nadie como Padre, porque nadie puede impartir ni sustentar la vida espiritual. O sea, la vida espiritual solamente la puede sustentar Dios. O sea, en otras palabras, en este contexto, nuestra relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo es única. O sea, de Él debemos depender. Esta advertencia, repito, se aplica a las relaciones espirituales, no a las relaciones naturales o profesionales o académicas. Me explico. Por ejemplo, en la Biblia no se refiere o no prohíbe que un niño llame a su padre papá, o que nosotros llamemos a nuestros padres papá o padre. O sea, tampoco que un paciente pueda llamar a otro, a su médico, doctor. O sea, son títulos, profesiones académicas que tenemos, que son naturales. Pero las relaciones, aquí se refiere a las relaciones espirituales. En las terrenales es normal que nosotros tengamos al que respeto, al que honor. O sea, al que honra. En ese contexto podemos usarlo. En ese contexto debemos usarlo. Pero el carácter de lo que la Biblia nos toca aquí es lo que habla de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y en ese reino de Dios todos estamos llamados a ser servidores. O sea, todos somos, el Señor nos pone en el término, todos somos iguales. Vuelvo a esa parte: todos vosotros sois hermanos. Y dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, nos recuerda la grandeza de lo que tiene que ver con respecto al servicio. Te repito, las palabras del Señor tienen que ver con el reino de los cielos y habla que todos somos iguales, sin lugar para títulos distintivos que sencillamente pongan a unos encima de otros. Somos delante del Señor iguales. O sea, Dios nos ha hecho iguales. Ese es el primer término que el Señor utilizó, digamos, en la palabra maestro, directamente usada por Él, cuando Él lo dijo. Te repito, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno es vuestro maestro, el Cristo.
Yo les invito a que pasemos allí a Lucas capítulo 6, el versículo 40. Allí el Señor vuelve a utilizar el término maestro, refiriéndose a los discípulos. Y recordemos que todos somos discípulos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, nosotros somos discípulos del Señor. Y ese versículo 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En otras palabras, podríamos decir, pero todo el que sea preparado, todo el que esté bien preparado será como su maestro. O sea, la medida que el Señor nos pone es el mismo. O sea, una persona no puede enseñar lo que no conoce. Y Dios nos llama realmente para que nosotros lo conozcamos. Nosotros no podemos conducir. Lucas 6:40, perdón, repito allí. Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o sea, todo el que esté bien preparado será como su maestro. O sea, nosotros no podemos conducir a otra persona a un nivel superior al que nosotros no hemos llegado. O sea, el Señor anhela que nuestra vida espiritual también crezca. O sea, cuando nosotros más enseñamos, el discípulo, el otro, se vuelve como nosotros. O sea, el propio crecimiento nuestro constituye el límite superior para llevar al discípulo. O sea, el anhelo del corazón del Señor es que nosotros estemos bien preparados. ¿Y preparados en qué aspecto? En ser como nuestro maestro. O sea, por eso, si podamos poner, digamos, ese rango de lo que decíamos ahora, o sea, mi grande es el Señor. O sea, nuestra mira tiene que estar puesta en Jesús. En hebreo lo dice muy claro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, todos estos ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y el término que el Señor utiliza aquí, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Pero cuál maestro? El Señor. O sea, todos nosotros debemos llegar, esa es la estatura a la que el Señor quiere que nosotros lleguemos. A la estatura, ahora vamos a mirar un poquito más adelante con respecto a Efesios. Esa es la medida que el Señor nos da, es la medida de lo que Él es. O sea, que nosotros seamos perfeccionados hasta ser como el maestro. Y ese maestro, repito, es nuestro Señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que quiera ser perfeccionado será como su maestro. No llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El otro pasaje donde encontramos la palabra maestro, dirigida por nuestro Señor para todos nosotros, está en Juan capítulo 13, un capítulo que todos lo conocemos, Juan 13, donde el Señor, en ese contexto, lava los pies a los discípulos. Y en el versículo 13, 1:3, dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Continúa un poco más. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. O sea, ahí nos da otro ejemplo. Recordemos que la característica del Señor era el ejemplo. O sea, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y así bien porque lo soy. Y luego le responde en términos tremendos, dice, pues si yo, el Señor, y pone primero la palabra Señor y Maestro. En el versículo 13 pone primero la palabra Maestro y luego Señor. Y luego dice, si yo, el Señor y Maestro, entonces da un ejemplo, dando a entender que el rango más alto en el reino de Dios es la de siervo. El Señor fue un siervo. Él tomó el lugar de siervo en ese contexto. Recordemos de lavar los pies de los discípulos. Él estaba actuando como un siervo lavapiés. A alguien cuando la cena, recordemos que las mesas eran de baja estatura, o sea, la gente se sentaba alrededor de la mesa, es como si estuviese uno sentado prácticamente en el suelo, de los pies quedaban casi sobre la mesa. Entonces era necesario tener los pies muy limpios, porque si no la comida podía perder su sentido. Entonces por eso colocaban un siervo para que todos en ese lugar estuviesen totalmente limpios. Y el Señor nos enseña, si el Señor y Maestro había lavado los pies de los discípulos, ¿qué excusa podrían tener para no lavarse los pies los unos a los otros? ¿Qué excusa podemos tener nosotros para no servir al otro? Aquí el término es la de siervo, servir. Si yo y el Señor y Maestro he lavado los pies, Él se puso como siervo.
Entonces aquí uno puede preguntar, ¿se refiere literalmente a lavarnos los pies los unos a los otros con agua? Podemos hacerlo, pero eso es simbólico. O sea, lo que el sentido que el Señor le está dando aquí es un sentido espiritual. Les está diciendo que debían mantenerse limpios los unos a los otros mediante la comunión entre ellos y la comunión con Dios a través de su palabra. O sea, es la forma como nos mantenemos limpios. Si alguien, dice el contexto del Nuevo Testamento, ve a su hermano enfriándose o volviéndose al mundo, debería exhortarle en amor mediante la palabra de Dios. Aquí viene la enseñanza. Si el orgullo personal nos impide humillarnos a servir a nuestros hermanos, deberíamos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. O sea, ahí tenemos que preguntarnos. Recordemos que entre los 12 que estaban en esa mesa estaba Judas. Y hasta ese contexto, Judas seguía siendo parte de los 12. Ahí después de esa santa cena que se da allí, ya Judas sale y ya recordamos y traiciona al Señor. La pregunta es, ¿ministrarías tú de una manera humilde, en amor, a un hombre o a una mujer que supieses que estaba a punto de entregarte por dinero? Y el Señor lo hizo. Todo aquel que es enviado, o sea, cada uno de nosotros, cada discípulo, no debería considerarse demasiado alto para hacer aquello que el Señor nos envió a hacer. Aquello que el Señor mismo hizo. O sea, Él nos dio ejemplo. Y Dios anhela que ese ejemplo marque nuestras vidas, que ese ejemplo marque nuestros corazones. Es el anhelo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y por último, quiero que vayamos allí a Efesios, al capítulo 4. En Efesios capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu. O sea, habla del apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y ahí aparecen algunos versículos que son claves para nosotros hoy, que también debemos traer a memoria y poder decirle al Señor que nos permita, pues, no solamente el saberlo, el conocerlo, sino el ponerlo en práctica. O sea, que es el anhelo del corazón de Dios para nuestras vidas. Dice el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, versículo 11. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí encontramos de nuevo ya el término específico cuando habla de los ministerios dados por el Señor. O sea, aquí habla de hombres y mujeres, dones de hombres y mujeres que Dios entregó para el cumplimiento de la gran comisión. Y dentro de ellos están los maestros. Se menciona allí, él mismo constituía a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se habla de esos 5 dones que son llamados los dones mayores, que repito, son siervos que Dios entrega. Y dice la razón, a fin de perfeccionar a los santos. Y aquí viene esa partecita. El anhelo del corazón de Dios realmente es que nosotros seamos perfeccionados. O sea, los dones equipan a los santos. Y los santos, como nos enseñó el Señor, en lo que leíamos ahorita en Juan capítulo 13, el propósito es servir. Los dones equipan a todos nosotros. Los santos luego sirven. Y cuando los santos sirven, la iglesia, el cuerpo, es edificado. O sea, Dios anhela que esos dones que Él nos dio, todos los tenemos. El don del Espíritu Santo, todos lo tenemos. Esos dones debemos darlos. ¿Cómo los damos? Sirviendo. Y cuando nosotros servimos, el cuerpo es edificado.
el cuerpo va creciendo. Entonces la Biblia nos habla, cuando habla del ministerio, si podemos decir en este contexto, no es una ocupación especializada, limitada para algunos hombres o para algunas personas con alguna instrucción, digámosla, profesional. O sea, no. La Biblia nos habla que este término sencillamente significa servicio, servir. Ministerio o ministrar es servir. Cuando dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todos nosotros estamos llamados a servir. O sea, podríamos decirlo de una manera, cada cristiano debería dar un servicio cristiano de tiempo completo. Ese es el anhelo del corazón de Dios. O sea, repito, cada uno de nosotros debería estar en el ministerio. ¿Y cómo debería estar en el ministerio? Sirviendo. O sea, los dones son dados para perfeccionarnos los unos a los otros, para servir al Señor y así edificar el cuerpo de Cristo. O sea, recordar una frase que alguna vez la mencionaba, cada hijo de Dios, cada cristiano está comisionado porque cada cristiano es un misionero. Cada uno de nosotros somos un misionero. Algunos estamos en la obra de Dios como misioneros, así se nos dice, misioneros de tiempo completo. Ese es un título, digamos, que dentro de esta familia hemos usado. O sea, somos misioneros de tiempo completo, pero todo cristiano es un misionero. Y en esa forma, todos nosotros participamos de la obra del Señor. O sea, a todos se nos ha designado. Cada cristiano, repito, debe tener un servicio misionero. O sea, servirle al Señor. Desde luego, un ministerio especial, Dios lo da para aquellos que son, digamos, siervos del Señor, pastores, evangelistas, maestros, etcétera. Pero todos estamos llamados a servirle al Señor. Absolutamente todos. O sea, todos debemos servirle al Señor. O sea, repito, para entenderlo de una forma muy clara, todos debemos trabajar día a día para que la obra del Señor crezca, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos da la razón, hasta que todos lleguemos. O sea, allí nos habla, en cierta manera, del tiempo. O sea, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto tiempo proseguiré en este proceso de crecimiento? Y ahí nos habla la Biblia, hasta que todos lleguemos a un estado de unidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios, nos habla de madurez. Y luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, nos habla de ser conformados a la estatura de Cristo. O sea, nos habla de unidad, madurez y conformidad. Que seamos conforme a lo que es el Señor. Entonces, cuando los dones operan según Dios lo ha designado y los actos están activos en servicio para el Señor, se evitan 3 peligros. Y esos peligros se definen allí: inmadurez, inestabilidad y en esta parte, como dice en ese contexto, en la parte final del versículo 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, 3 cosas Dios quiere que evitemos. La inmadurez, Dios quiere que todos maduremos. La inestabilidad, que nosotros no estemos, como dice en ese contexto, llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que nosotros estamos estables en el cuerpo, en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Y luego dice, habla de la credibilidad, o sea, credulidad de hombres que pueden engañar y sencillamente desviar nuestro corazón. Y ahí solamente quiero leer Hebreos, recordando Hebreos, capítulo 5, el versículo 12, cuando dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí habla, repito, pero debiendo ya de ser maestros. Nos habla de madurez. O sea, ¿cómo maduramos? Con la lectura de la palabra de Dios, con la vida de oración, con la permanencia en el cuerpo. Como la Biblia dice, no dejando de congregarnos. O sea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca.
Te repito, Dios anhela que nosotros debemos ya ser maestros. Después de tanto tiempo, menciona aquí el escritor de la carta de Hebreos. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vuelve al término de la inmadurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Dónde adquirimos discernimiento? En el estudio diligente de la palabra de Dios. Allí encontramos el discernimiento que nuestra vida necesita. O sea, el permanecer en la palabra de Dios. Te repito, en ese contexto habla de madurez, o sea, los peligros que se van a evitar, o los peligros que podemos tener, la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. Que la Biblia nos llama que tengamos madurez, que tengamos estabilidad y que confiemos en el lugar donde estamos, en el lugar en el cual Dios nos ha colocado. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y aquí habla de dos necesidades. Primero, hay necesidad de adhesión doctrinal, o sea, de aferrarnos a la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo muy claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad proviene del Señor. O sea, estamos llamados a conocer la verdad. Y lo segundo, ha de darse en un espíritu de amor. Habla de aferrarnos a la verdad en amor. Repito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Habla de la verdad en amor. La verdad es un elemento en el que nosotros debemos de vivir, en el que nosotros debemos movernos y el elemento en que nosotros debemos ser. Dios es amor y el Espíritu de Dios se ha derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, así lo dice la Biblia. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces nosotros debemos movernos, vivir y ser en base a ese amor que Dios ha colocado en nosotros. O sea, por eso la verdad debe hablarse. Las buenas nuevas deben pronunciarse con amor. Cuando las buenas nuevas se pronuncian con dureza, no son buenas nuevas. Dios anhela que nosotros digamos la verdad y la verdad la digamos en amor. Y luego el versículo 16 dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, repito, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí termina esa partecita del apóstol Pablo hablando de una verdad. El Señor Jesucristo es la meta del crecimiento, pero el Señor Jesucristo también es la fuente del crecimiento, de quien todo el cuerpo. ¿En quién? De todo el cuerpo. Dice el versículo anterior, esto es Cristo. O sea, en Cristo todo el cuerpo, todos nosotros, todos los hijos de Dios, vamos creciendo. La meta del crecimiento es el Señor hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el que da el crecimiento es el Señor. O sea, la iglesia como cuerpo humano se autodesarrolla, va creciendo. ¿Cómo crecemos? Vuelvo a decirlo, alimentarnos de la palabra de Dios, dedicándonos al tiempo de oración, a la adoración, al tiempo de testimonio, de evangelizar, de llevar la palabra del Señor a otros. Eso nos da el crecimiento, ese crecimiento que el Señor tiene para nuestras vidas, para nuestro ser. Allí toca dos veces, repito, se menciona dos veces la palabra amor. En el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Y cómo termina este pasaje? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la esencia de nuestra vida está en el amor. Entonces vuelvo con lo que comenzaba. O sea, el Señor nos ha llamado, repito, a que nosotros le reconozcamos a Él como maestro. O sea, repito, pero vosotros no queráis que te llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, nuestra vista, nuestra mira tiene que estar puesta en el Señor. Él es nuestro maestro. El discípulo no es superior a su maestro.
mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y el anhelo del corazón del Señor es que nosotros seamos perfeccionados hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nuestra medida es Cristo. El anhelo de Dios es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Él es nuestro maestro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Juan 13, que lo decíamos, vosotros me llamáis maestro y Señor. Decid bien porque lo soy. Y habla en ese contexto. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Él nos da ejemplo para que como Él hizo, también nosotros hagamos. O sea, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. El más pequeñito, el que llegó hoy a la familia, el que se le evangelizó hoy, es tan importante como aquel que lleva 40 años. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos valiosos porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y luego el apóstol Pablo, repito, combina toda esa enseñanza, llevándonos a entender que el propósito de los dones, y entre esos dones está el maestro, o sea, por la gracia de Dios, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el ministerio es servicio. O sea, todos estamos llamados a servir. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí nos lleva, repito, a que haya madurez en nuestra vida, a que haya estabilidad en nuestros corazones y que nuestros ojos estén puestos en el Señor. Lo que decía al principio, 3 cosas caracterizan la vida del cristiano: lo que es, lo que cree y lo que hace. Lo que es, somos hijos de Dios. Lo que creemos, o sea, que está fundamentado en la palabra de Dios, en nuestra propia experiencia, en ese crecimiento de ir conociendo al Señor y ver aún en estas dificultades que estamos pasando, ver cómo Dios cuida de nuestras vidas, cómo Dios protege nuestras vidas, cómo Dios provee para nuestras necesidades. Y tercero, lo que hacemos. O sea, el anhelo del Señor es que nosotros nos asemejemos cada vez más a Él. O sea, que nosotros seamos como nuestro Maestro. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Que nosotros seamos como nuestro Maestro, como aquel que nos llamó, aquel que nos escogió, aquel que nos apartó para que fuéramos suyos, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Yo les invito para que terminemos en oración y que digamos: Señor, gracias porque alrededor nuestro tú has puesto personas que a través de sus vidas, de ejemplo y testimonio, puedan moldear también nuestras vidas, Señor. Padre, que puedan, oh Dios, enseñar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podamos, oh Dios, ser mutuamente edificados. Todos, Señor. Todos, oh Dios, cumplimos un papel fundamental como hijos tuyos, bendito Señor. Pero tú anhelas que haya en nosotros madurez, Señor. Padre, oh Dios, solo tú puedes echar fuera la inmadurez. Por eso nos necesitamos todos, Señor. Porque todos cometemos errores. Todos fallamos, Señor. Todos nos equivocamos. Padre, el único Dios perfecto eres tú, bendito Señor. Por eso, Dios, Padre, que nosotros podamos, oh Dios, dejarnos pulir por los unos y por los otros. Que seamos sencillos, Padre, oh Dios de los cielos, para apreciar el consejo, la exhortación que otra persona me da, que la hace como tu palabra lo expresa, en amor. Decirnos la verdad en amor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es necesario decirnos la verdad, pero podernos decir esa verdad en amor, Señor. Que tú nos permitas hacerlo, para que podamos, oh Dios de los cielos, ir madurando, Señor. Para que podamos, oh Dios de los cielos, asemejarnos cada vez más a ti, bendito Señor. Padre, gracias porque el anhelo de tu corazón es si cada uno cumplimos, Padre, con los dones, las habilidades y talentos que tú nos has dado. Eso producirá estabilidad en nuestras vidas, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, de estratagema de hombres, que, oh Dios, como tu palabra dice, emplean las artimañas del error y pueden llevar, oh Dios, la vida de los cristianos de un lugar a otro y perderse allí, oh Dios, no cimentarse en la palabra de Dios. El cimiento eres tú, Señor, y en él debe cimentarse nuestra vida. Y ese cimiento es estable porque estamos sobre la roca, Señor. Allí debe estar nuestra vida cimentada sobre la roca. Y, oh Dios de los cielos, Padre, gracias, Señor, porque podemos, oh Dios, mantener los ojos puestos en Jesús, Padre, el autor y consumador de la fe. A Él creerle, Señor.
Ayer lo decíamos, oh Dios, cuando haya dudas en nuestro corazón, cuando haya oído de los cielos estos vientos de adversidad, Padre, tenemos que oír más fuerte la palabra de Dios. Padre, la que nos da fe, certeza, convicción. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, las cosas temporales, Padre, pasan, Señor, pero las cosas eternas son aquellas cosas que no se ven, Señor. Y a eso se refiere tu palabra. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y verte a ti, oh Dios, Padre, oh Dios de los cielos, en las situaciones por las cuales atraviesan nuestra vida. Verte a ti como el pastor, Señor, Padre, que nos conduce por este camino que tu palabra menciona, por el valle de sombra de muerte. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres nuestra confianza, Señor. Permítenos, oh Dios, Padre, que tu presencia en nuestras vidas nos lleve a entender lo que somos. Somos hijos de Dios. Mirad el amor del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos sus hijos. Y somos sus hijos, Señor. Y esa es la certeza que hay en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Para herederos de todo lo que, oh Dios, tú a través de Jesús ganaste para nosotros. Y esa es nuestra fe, Señor. Todo lo que es verdad en Jesús es verdad en nosotros, Señor. Así como Él fue, Él nos dio ejemplo para que nosotros lo imitemos y podamos seguir su ejemplo, Señor. Y eso puede, oh Dios, darnos esa solidez que nuestra vida necesita, Señor, para, oh Dios, marchar acorde a la bendición de lo que tú tienes para con nosotros, para con tus hijos, Señor. Que estos tiempos no perturben nuestro corazón, sino que estos tiempos afiancen nuestras vidas en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Él sufrió para lo que nosotros podemos estar sufriendo hoy. Él pasó lo que nosotros podemos estar pasando. Para Él fue probado en todo. Fue igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Él fue probado, Padre, con situaciones adversas, pero Él salió victorioso. Por eso Él se coloca como el ejemplo que nosotros podamos seguir, Señor. El ejemplo perfecto para nuestras vidas y para nuestros corazones. Hoy te decimos, Señor, muchas gracias por este mes que concluye y muchas gracias por un nuevo mes que colocarás delante de nosotros. Que mañana podamos disfrutar ese tiempo, Dios, de consagración. Para ese tiempo, Dios, de estar comunicados los unos con los otros. Y ese tiempo de poder ponernos en contacto con otra nación, Señor. Padre, en otro horario, lejana, Señor, allí en el otro, Padre, en el otro lado del mundo, Señor. Padre Dios, en ese quinto continente, poder estar en contacto, sabiendo que allí también hay parte de esta familia. Parte, oh Dios, de los cielos de este pequeño cuerpo, esta pequeña familia, que es la familia Senti City en el mundo. Débil, sí, Señor. Padre, pero oh Dios, fortalecida por aquel que, oh Dios, Padre, nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha ungido para Él. Bendícenos, Señor, en todo y guárdanos, según tu misericordia y según tu amor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, qué bueno poder estar en contacto los unos con los otros, poder realmente testificar de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. O sea, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestras vidas. No sé si alguien quiera contar algún testimonio. Cada uno puede abrir su micrófono. Si quieren contar testimonio. Buenas noches, líder. Muy lindo estaba todo y muchas felicidades por el Día del Maestro, líder. Porque usted es nuestro maestro en todo. Bueno, el Señor es nuestro maestro. Buenas noches. Anita, buenas noches. Testimonio de Buque. Hola, Lidia. Hola Aurelia. Aurelia. ¿Cómo están? Bien. Bendiciones. Bien, Bendiciones. me alegro. El micrófono abierto. El micrófono abierto. ¿Dónde estamos?
Hola, Heidi. Hola. La Heidi. Hola, Arminio. Hola, Víctor. Hola, chicos. ¿Todo bien? Nenes y nenas. ¿Cómo andan? Hola. Qué gusto saludarlos. Hola, Cipri. Hola. Hola, Heidi. Hola. Hola, tía Lidia. Perlita, un saludo también a Perlita, al coronel Olimpio, su esposita, a Elba, a Claudita, allá a doña Reina, un abrazo. Patricia, de Concepción, doña Reina de Concepción y Claudita de Concepción, Orlando, qué bendición también verle allí, Mara, Digno y Norma, César y Claudita, mi familia. Lady, está también tu abuela, Ciprianita, Francisco, un abrazo. Nina. Buenas noches, hola. Hola. Hola, Ana. Hola. Hola. ¿Cómo está tu planta, Chapi? Ya se murió. Comprame otra planta. Nunca más. Ah, no fue así. Hola, Pati. Que no tenemos saldo. No tenemos saldo. ¿Qué hora es mañana, líder, la consagración? 8, 20 horas, 8 de la noche. Bueno, ¿Cómo muchas hacemos con gracias. las Hasta mañana. Hasta mañana, Hola, líder. Gladys. Bueno, Muchas gracias. hasta mañana. Gracias. Amamos. Gladysita. Sí, Gladysita. ¿Cómo hacemos con las Mañana. Bueno, cada uno en su hogar puede hacerlo. Sí, podemos cada uno hacer en nuestra casa. Pero se puede agrandar un poquito nuestra copa. Por ser el día. Che, Gladys, ¿qué pasó? Santa Cena. ¿Quiere Santa- brindar? Agrandar un poquito nuestra copa. Otra cosa es brindar. Brindar fue el día del trabajo, eso está bien, mañana. La Santa Cena esperemos unos días. Esto más grande nomás. Líder, y lo que no trabajamos, igual podemos brindar, líder. Claro, De cara dura estamos ¿Cómo que hablando, no Ana. trabajas? en la casa. Trabaja. Solo que trabajas 24 horas. Dice que hoy estés en cuarentena es una cosa, pero te trabajas 24 horas allá en con la Puedo casa. brindar por fe, líder. Gracias, líder. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Diga, chao. Descansa. Chao. Un abrazo. Heidi, un abrazo. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, bendiciones. Dios les guarde. Hola, Heidi. Hola. Hola, Chao, Heidi. Yo trabajo en las cosas que ustedes hacen. Mañana, bendiciones. Bendiciones. No lo entendía Heidi. Y Tony, un abrazo. A Mercedes, igual. A Fulvia, a don Antonio, un abrazo. Amén, amén. Gracias. Orlando, Yolanda Duarte, Juana Jiménez, Guillermo. Un abrazo, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Algunos de tierras lejanas que están conectados, Gloria Mejía. Está conectada. Gladysita. Hola, Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi amiga. Y acá está conmigo. Ah. Hola, Juani. Juani. Besitos. Qué bueno, Juani. Envíame unas medias lunas. Bueno, decirle a un hijo.
Decirle a Bio que me envíe Bueno. para probar. Bueno, cuídense, cuídense. Qué lindo. Bueno, hasta mañana. Dios les bendiga. Mañana. Dios les guarde, les amamos. Igualmente, Dios bendiga a la familia.